Bien, iniciamos la unidad 2 con el punto relacionado con las leyes especiales penales, la norma y la ley penal. Bueno, ya aquí específicamente pues se complementa lo que es en sí la norma penal, la ley penal y un último punto relacionado con movimientos que tratan de interpretar aspectos jurídicos del derecho penal, especialmente con respecto al delito. Bien, en cuanto a la norma y ley penal, pues ella tiene en realidad un matiz bastante importante, significativo, desde el punto de vista de la norma como directriz por el cual se indica la manera de actuar los ciudadanos, por un lado, por otro lado, la forma como el Estado ejerce la función jurisdiccional y propiamente la norma desde el punto de vista jurídico en la cual pues prácticamente es la fuente del derecho, en especial la fuente del derecho penal expuesta o indicada en la ley. Bueno, en cuanto a los aspectos que corresponde tanto a la norma como a la ley penal, tenemos que es una manifestación colectiva. Generalmente las normas jurídicas y enfocadas en la ley, en este caso las normas del derecho penal, la ley penal propiamente dicha, pues abarca todo aquello que tiene que ver con el orden social, con sobre todo el bien social. ¿Por qué? Porque precisamente la norma penal, por tener ese mecanismo sancionador, reparador, ella pues busca es que los ciudadanos pues no cometan lo que son los daños y más que todo los daños hacia otras personas. Ahí tenemos por lo menos por qué en delitos como el homicidio, en delitos como las drogas, delitos como el patrimonio público, delitos como la violación, pues las penas son bastante altas, porque sencillamente lo que se busca es que con la sanción se repare el daño y se reinserte al ciudadano a los fines de no volver a cometer esa nueva infracción. La norma y la ley penal, pues, son hechas por los órganos establecidos con la Constitución, específicamente por la Asamblea Nacional. Es una de las normas que entra dentro de lo que uno aprende en la introducción al derecho, como lo es la reserva legal, es decir, aquellas leyes en la cual tienen que ser única y exclusivamente hechas por el Poder Legislativo. Claro que acá en Venezuela, pues para los que ejercemos el derecho y sobre todo en el derecho penal, pues sí se produjo una situación, vamos a decir, algo atípica dentro de lo que fue la reforma del último Código Orgánico Procesal Penal, que fue la del 2012, que ella pues propiamente no fue producto de un acto legislativo, de un acto realizado por la Asamblea Nacional, sino fue a través de un decreto ley que por ahí pues lo objetaron, incluso se llegó a considerar como inconstitucional. Sin embargo, pues es la vía inconstitucionalidad pues nunca operó y es el que actualmente está vigente. Pero por lo general, la ley y la norma penal son realizados por el Poder Legislativo, en este caso en Venezuela, igualmente como sucede en el derecho comparado, en este caso la República del Ecuador, que tiene un poder legislativo muy similar al poder venezolano, es la Asamblea Nacional. Una de las características de la ley penal por la cual ella tiene que ser aplicada
en forma muy constitucional y siguiendo los principios, es que ella precisamente se acoge al principio del nulo crimen, nulo pena sine lege. ¿Qué es esto del nulo crimen, nulo pena sine lege? Sino que el ciudadano, cuando es sometido a un proceso penal, y precisamente dentro de los principios constitucionales y legales del proceso penal, ese delito y esa pena tiene que estar tipificado en la ley. En este caso, el Código Penal indica cuáles son los delitos por el cual se pueden juzgar a los ciudadanos y dentro de esos delitos la pena aplicar. Por eso, volviendo de nuevo a nuestro ejemplito, el caso del 405 del Código Penal que establece el delito de homicidio simple, porque más adelante pues está las otras calificaciones del homicidio, que si el homicidio calificado, que si el homicidio agravado, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo, el preterintencional con causales, de acuerdo a cómo se manejaron esas circunstancias, pero para que ese delito se le aplique a esa persona, él tiene que estar especificado en la ley, igualmente la pena que se le va a aplicar. Por eso, cuando se le juzga a una persona por homicidio simple es porque el homicidio está aquí en la ley y aquí lo tenemos en el 405. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, tenemos el primer principio, el de la ley, el delito tiene que estar tipificado en la ley. Aquí encontramos el delito tipificado en la ley. Vámonos a la pena. También tiene que estar tipificada en la ley. Será penado con presidio de 12 a 18 años. Entonces, esto sí es una característica muy particular del proceso penal y del derecho penal en la cual tanto el delito como la pena tiene que estar establecida en la ley. Por ello, ese elemento de la tipicidad dentro de lo que es la concepción del delito. Porque además de que tiene que ser un acto voluntario, de que tiene que ser de que transgrede la norma, donde está la antijuricidad, de que no puede quedar sin castigo, la impunidad tiene que estar indicado en la ley. Para cuando se aplique la pena, la misma también tiene que estar indicada en la ley. Y aplicable a todas las personas que lo ejecuten, por supuesto. El imputado, como lo establece la norma penal, la norma del proceso penal, pues tiene que habérsele seguido un proceso, habérsele dado una etapa investigativa donde se corroboraron de acuerdo a las pruebas, de acuerdo con los medios en la cual se llevó a cabo esa persona para que ese delito y esa pena le sea aplicable. Es decir, la persona en la cual se le aplica la norma penal tiene que haber llevado a cabo un debido proceso, tiene que haber sido oída, tiene que ella haber ejercido el derecho a la defensa, todo eso siguiendo las garantías constitucionales, las garantías legales para que le puedan ser aplicada la norma penal. Por ello es que la ley penal, igualmente, entre sus características, tenemos la libertad, se aplica dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso, si es la ley venezolana, si esto, por lo menos hacemos derecho comparado, igual en el caso de Colombia, se aplica en el territorio de la República de Colombia, la ley penal colombiana, la ley penal ecuatoriana, en la República del Ecuador, y así sucesivamente, de acuerdo a el país donde haya sido redactada esa ley penal. Ineludible, es decir, derogada por otra ley igualitaria, rige a todas las personas por igual. Eso de que ineludible, en la cual la ley tiene que ser derogada por otra ley, por supuesto, cada vez que por lo menos se haga una reforma de esa ley penal, pues esa reforma va a derogar la ley anterior. ¿Y cuándo comienza a derogar la ley anterior? Cuando la nueva ley comienza a tener su vigencia una vez publicada en la Gaceta Oficial de la República, en este caso la República Bolivariana de Venezuela. Constitucional. Por lo general esta es una de las leyes que sí sigue los principios y las garantías
establecidos en la propia Constitución, sobre todo en la materia de los derechos humanos. Ahí es donde tenemos que la ley penal, pues es una ley muy específica, es una ley que tiene mucho trabajo en el momento en el cual se hace, porque rige lo que es la cuestión de los derechos humanos, lo que es todo aquello que tiene que ver con la libertad, con la paz, con la seguridad ciudadana. Por eso es que siempre el Estado procura de que los castigos producto de los hechos punibles cometidos sean en verdad castigos que se haga justicia. Y eso es lo que por lo general persigue la ley penal. Bueno, tenemos en cuanto a siguiendo con las fuentes de la ley penal, bueno, al igual que en la ley natural, perdón, no natural, la ley normal de cualquier rama específica del derecho, pues en el derecho penal igualito tiene también sus fuentes. Ya la ley se explicó anteriormente, igualmente hemos explicado lo que es la Constitución y los tratados internacionales, específicamente los tratados que tienen que ver con, con los derechos humanos ratificados y aprobados por la República, comienzan a ser de aplicación inmediata, se convierten en ley de la República y son de obligatorio cumplimiento en la aplicación del proceso penal. Y muchas veces ayuda mucho a los jueces en el dictamen de las sentencias, lo que refiere a los tratados internacionales. La jurisprudencia, los dictámenes de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, muchas veces también se une mucho los dictámenes de la Sala Constitucional, no solamente en materia de derecho penal, sino prácticamente en todas las ramas del derecho. Los jueces siguen mucho los dictámenes de la Sala Constitucional, porque prácticamente la jurisprudencia de Sala Constitucional casi se convierte en norma obligatoria para los jueces en el momento de dictar las sentencias. La doctrina, la opinión de los estudiosos, de los autores de criterios específicos, en este caso también en la materia penal, los principios generales del derecho, y dejé por último la costumbre como fuente, que en el derecho penal en realidad prácticamente casi no tiene aplicación. El derecho penal, a pesar de formar parte del derecho público, la costumbre sí en verdad muy poco se utiliza, porque en el derecho penal, tanto con el nuevo sistema acusatorio como lo fue el sistema anteriormente el inquisitivo, pues allí sí todo predomina lo que es la ley. Por eso la costumbre más que todo se trabaja mucho con el derecho privado. Derecho privado sí se trabaja mucho con la costumbre, específicamente con el derecho mercantil, que es uno de los derechos de la rama del derecho donde la costumbre sí tiene mucha vinculación como fuente, pero en cuanto al derecho penal, pues la costumbre en realidad casi no tiene mucha aplicación. Por eso la dejé de última, porque aunque es una fuente del derecho, y eso lo sabemos, eh, por estudios de la introducción al derecho, pero en el derecho penal sí la costumbre no tiene esa fuerza tan vinculante como sucede por lo menos en el derecho mercantil y a veces en el derecho civil, aunque también han sufrido influencias de lo que es la participación del Estado, pero así de actos repetitivos de los ciudadanos a través del tiempo y que se hacen de obligatorio cumplimiento, pues en el derecho penal eso no es tan específico. Y en cuanto al último punto, y con esto ya finalizo la unidad número 2, que es precisamente lo correspondiente a la segunda evaluación, tenemos lo relacionado con movimientos jurídicos en el derecho penal. Y esto más que todo, como lo indica ahí la lámina, son actuaciones que coinciden en que varias manifestaciones humanas no son o no pueden ser llamados acción en sentido penal. Es decir, ya esos son con movimientos de autores que se producen mucho en congresos, en foros internacionales, acerca de cómo va evolucionando muchas veces elementos en la configuración del delito, sobre todo lo que tiene que ver mucho con acción, con la tipicidad, la multiplicidad, la impunibilidad, en la cual pues va a formar parte de todo aquello que es el delito como tal y a los fines de irlo mejorando
sobre todo en estos tiempos donde precisamente, dada estos medios tecnológicos, estas utilizaciones vías plataformas, vías cibernéticas, pues ahora se están produciendo nuevas configuraciones, producto de estas manifestaciones humanas de nuevas formas del delito, a través de equipos, a través de organizaciones que precisamente utilizan aparatos y sistemas de precisamente comunicación, como lo es la tecnología, y más que todo la tecnología digital, la tecnología cibernética, hasta para cometer hechos punibles. Así como hoy en día nos estamos beneficiando y por medio de estos medios se pueden impartir esta calidad de posgrados, también en algunos casos son utilizados hasta para la comisión de hechos punibles. Entonces, todas estas manifestaciones pues se tratan a través de movimientos humanos, a través de manifestaciones humanas, y por ello es que muchas veces ya la concepción del delito empieza a tener unos ciertos matices en la cual pues no es esa parte tradicional que uno conoció, sobre todo cuando aprende el derecho en el pregrado, y más que todo el derecho penal, sino ya vemos movimientos que han avanzado de que ahora la acción pues ya se convierte en actos que lo maneja ya no un ser humano, sino hasta una máquina. Entonces, por eso es que siempre pues este punto relacionado con los movimientos jurídicos del derecho penal, pues más que todo tiene que ver a los elementos de la configuración del delito. Bien, de mi parte, pues esto es lo que corresponde a la unidad 1 y a la unidad 2 de la materia, leyes penales especiales. En el próximo encuentro, en la cual, de acuerdo con la planificación dada por la universidad, será para el 17 de abril, pues entraremos con lo que ya son las leyes especiales penales propiamente dichas, tanto cómo es su definición, cómo es que opera en el ordenamiento jurídico y cuáles son esas leyes que en Venezuela más se trabaja con ellas. Bien, de mi parte, muchas gracias y nos veremos en el próximo encuentro. Buenos días.